Feliz sábado. Cierre sus ojos donde está. Vamos a orar. Querido Dios, tu palabra va a ser abierta y que tu Santo Espíritu pueda colocar esa palabra en nuestro corazón, pueda producir frutos para eternidad, pueda revivar la esperanza en tu pronto regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando somos papás primerizos nos asustamos de todo desde el momento que nos enteramos que somos papás. Y comienza ahí la espera de que alguien más va a formar parte de la familia. Comenzamos allí con la preparación, que el cuarto, que la ropa que vamos a usar, pero sobre todo la preparación como padres. Con mi esposa comenzamos a leer muchísimos libros para poder por lo menos tener idea de cómo se lleva la paternidad. Los que son padres se pueden reír y van a decir, bueno, yo también lo hice y después vi que no funcionó casi nada. Pero el asunto es que uno lo intenta por lo menos. Luego, a medida que van pasando los meses, uno se va dando cuenta que el desafío es mayor, pero también la espera parece que crea en nosotros algunas emociones. Ya se acerca, pero al mismo tiempo todavía falta. Y quién sabe llega antes. Y ya se dieron cuenta que a partir del 7º mes los controles son más seguidos. Y si es que hay algún problema, por allí te dicen cuál es y que tienes que esperar. La maleta no se espera el último mes, se hace desde mucho antes. Y nosotros todavía esperamos un poquito. Dijimos, no, todavía falta algún tiempito más. Así que estamos ahí acondicionando el cuartito donde la bebé iba a estar. Y siempre orando y allí con la ansiedad de la llegada. Los días parecían interminables, los meses parecía que demoraba mucho, porque ya queríamos tenerlo, porque todavía no sabíamos que antes de poder tener íbamos a pasar por el momento más duro, más difícil, más oscuro. Y toda mamá sabe que antes de poder tener un bebé en los brazos, primero tiene que experimentar uno de los mayores dolores que el ser humano experimenta. Los papás miramos, acompañamos, sostenemos, lloramos, pero no podemos hacer nada más que eso, nada más. Pero aprendí algunas lecciones importantes en esa espera. Cuando tú esperas a alguien que amas, realmente la preparación es importante. Nadie que dice espero a alguien que amo, ahí está desprevenido. No, tiene que haber una preparación obviamente previa. Y uno está ansioso por saber cuándo llega. Solo que la ansiedad de la llegada hace que el ser humano pueda a veces desesperarse. Ahora, yo muchas veces he pensado eso con la venida de Jesús. ¿Realmente estoy ansioso que Cristo venga o quiero que se demore un poquito más? Lo he pensado muchas veces en mi vida y he tratado de responder no con palabras, he intentado responder con mis actitudes o con mis acciones. Si realmente estoy ansioso con que Jesús vuelva ya, ¿cuáles son mis prioridades que hoy tengo? ¿Cuál es la preparación que hoy tengo? Llegó el 7º mes, las cosas no estaban muy bien. Llegó el 8º mes y de pronto una noticia nos desencaja totalmente. La bebé tiene problemas y ella necesita nacer antes y urgente. Acompañamos allí ese proceso y allí con el dolor y la ansiedad, ¿qué va a pasar? Mi esposa dice, yo voy a intentar por el parto natural. Está bien. Y aquella noche fue la noche más larga de nuestra historia, más larga. Cada minuto era una desesperada agonía, cada minuto. Y los dolores iban intensificando, allí uno estaba acompañando, estaba sosteniendo. Cuando de pronto el médico nos dijo, ¿sabe qué? No da para más, tenemos que adelantar esto porque si no la bebé muere. Una decisión. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para tomar esa decisión? Ya, ahora, ¿es vida o muerte? Si ustedes demoran un poquito más, la bebé muere. Está en sus manos. ¿Quiere que muera o procedemos? No hay tiempo para analizar, no hay tiempo para pensar. Todo aquel dolor que ya fue previo por el intento del parto natural, ahora ya no importaba más el dolor, ahora es la vida. Queremos que viva. Haga lo que tenga que hacer, lo que tenga que hacer.
Y acortando la historia, después de ese momento doloroso, porque la primera parte mi esposa todavía intentó hacer el parto natural, los dolores intensos vinieron, luego el dolor de una cirugía no esperada, no planificada, y después de aquella noche tan oscura, al día siguiente podíamos ver a la bebé. Miraba el rostro de mi esposa y al ver el rostro de mi esposa entendí una cosa: no te importa más el dolor que pasaste cuando ya te das cuenta que ya tienes al bebé en los brazos. Ahora entiendo que cuando Jesús venga ya no importará más el dolor que pasamos en la tierra, lo que valió la pena sufrir, lo que valió la pena ser fiel, lo que valió la pena hacer, cuando finalmente podamos tener a Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estamos esperando? ¿Realmente hay ansiedad? ¿Realmente hay una preparación de vida para la venida de Jesús? Antes del día glorioso, la noche tiene que oscurecer, y antes de la venida de Jesús el dolor se intensifica. Más dolor, más cerca. Y basta mirar hoy las noticias y ver todo lo que está sucediendo para saber de que realmente el mundo no va a mejorar. La inteligencia artificial, el avance tecnológico y científico solamente vino para aminorar o aliviar un poco el dolor, pero nunca para resolver el problema humano, porque mientras intentamos resolver un problema, nuevos problemas surgen y cada vez es peor. Pero esperamos la luz, aquel glorioso día cuando la noche oscura pasará, aquel glorioso día cuando todos vamos a decir: acabó la oscuridad, vemos la luz. Glorioso y eterno amanecer ha llegado con la venida de Jesús. Mateo capítulo 24, un día los discípulos se acercaron. Vamos a Mateo capítulo 24. Estaban tan felices de poder ver el edificio del templo, y allí le muestran la gloria del templo de Jerusalén. Versículo 2 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿veis todo esto? Os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos se quedaron muy asustados. No podían imaginar la vida sin el templo. Aproximadamente un judío pasaba 90 días en el templo, 90 días al año. Aparte de, obviamente, los sistemas de sacrificios que eran diariamente, pero contando todas las fiestas y los ceremoniales donde todos asistían, 90 días estaban en el templo. No se puede imaginar la vida sin el templo. Esto tiene que ser el fin de todo, la destrucción. Así que los discípulos preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús comienza a colocar una serie de señales que tienen que ver primero con la destrucción del templo, pero también la serie de señales que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Y yo considero lo siguiente: que la primera señal para la venida de Jesús tenía que ser obviamente la destrucción del templo. En el año 66, el general Cestio rodeó Jerusalén con todo su ejército. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Todos estaban allí presos. Por alguna cuestión política, Cestio desistió y volvió para Roma. Pero en el año 70, ahora volvió Tito. Y esta vez vino la destrucción completa. Solo que en el año 66, cuando no se dio la destrucción, todos aquellos que escucharon la indicación de Jesús: salí de Jerusalén, o sea, los cristianos, los que creían la palabra de Jesús, ni uno de ellos pereció. A la señal correcta abandonaron todo y huyeron, porque hubo una señal de alerta. Señal de alerta. En esa señal huyeron de Jerusalén. Cuando el general Tito cuando Tito llegó en el año 70, no había vuelta atrás. Los que habían salido salvaron su vida, y los que habían quedado, la historia dice que más de 1 millón de judíos murieron. 1 millón en esa masacre terrible y la destrucción del mayor templo que alguna vez fue la gloria de todo judío. ¿Cómo es posible que fuego pueda pegar en piedra? Juicio de Dios. Y a partir de allí comienza una serie de señales. Y las señales tienen que ver con la venida de Jesús. Señales que tienen que ver con el ambiente religioso, político, social, natural, astronómico. Y finalmente viene la última señal, que es la predicación del Evangelio. Hoy no me voy a detener en las señales porque quiero llevarles a un poquito más adelante a lo que Jesús menciona. Simplemente un breve repaso dentro de las señales del mundo religioso. Mirad que nadie os engañe. Una de las señales más
evidentes que vemos hoy, aparte de los desastres y tantas cosas, tiene que ver con un mundo envuelto en mentira. Hoy ya no se cree todo lo que aparece, ¿verdad? Hoy ni siquiera puedes creer que la imagen de alguien en internet es él, porque ahora con inteligencia artificial pueden clonarte la voz, pueden colocar la imagen y pueden hacer lo que quieran. Hoy ya no se puede creer más en una noticia, porque miles de noticias por allí surgen y allí comienza a decir cuál es la fuente, quién lo hizo, de dónde viene, porque tantas noticias vienen alarmando. Hoy ya no se puede creer en alguien que se pare en un púlpito para poder predicar. Y eso ha llevado a que la gente pueda tener una resistencia a la predicación del evangelio. ¿Por qué? Ya sé para qué se para. Seguramente quiere dinero, seguramente quiere algo, hay algún interés detrás. Y es que la gente no quiere saber más del evangelio porque justamente hoy se comercializa la fe, vendiendo en nombre de la Biblia y en nombre de Dios que agua bendita, que escobas santificadas, intentando solucionar problemas humanos, llevando a la gente a un éxtasis y no a una espiritualidad real. Y hoy la gente está buscando prosperidad, y como busca prosperidad, allí viene la religión intentando suplir esa necesidad. ¿Quieres prosperidad? Ven y hagamos un negocio con Dios. Tú dale algo, Él te va a dar 100 veces más. Punto final, descontextualizando textos. Y la gente se vuelve más resistente, más incrédula. Más Jesús ya lo mencionó, antes de la venida de Jesús, el mundo estaría lleno de mentira. Se levantarán falsos profetas, falsos líderes, falsos maestros. La mentira es una de las señales que anteceden a la venida de Jesús. En el aspecto político, habrán conflicto entre naciones, pero el mayor conflicto hoy se vive no solamente entre naciones, se vive dentro de cada país. El mayor conflicto se vive dentro de cada hogar. Habrá problemas en lo social, la maldad se multiplica. Vivimos en una generación cada vez más indiferente, menos compasión y más agresión, más violencia, más inmoralidad. Hoy ya es común ver noticias como esta: hijos matan a sus papás. Yo quedé estremecido hace un par de semanas, una noticia me estremeció al poder ver allá en Sao Paulo, en Brasil, una noticia de un niño de 8 años de edad que planificó la muerte de su padre, su madre y su hermanita. 8 años de edad. Y cuando le entrevistaban al niño de 8 años por qué lo hizo, y contó obviamente toda la verdad, ustedes no tienen idea cómo comenzó esa historia. Él comenzó a enamorar con una muchachita que también es de su edad, ojo, 8 años de edad, y se conectaban siempre. Solo que los padres, para cuidar a su hijo, le dijeron: por favor, no, todavía es el tiempo, no es el momento. El muchacho frustrado le cuenta a la enamoradita, que también tiene su edad, y la enamoradita le dice: pues es fácil, deshácete de los padres. Si realmente me amas, mátalos. 8 años de edad, con esa frialdad. Ahora, había algo en común en ellos dos. Ambos estaban metidos en videojuegos que tienen que ver con violencia, agresión y todo ello. Así que ellos conocían todas las técnicas para poder desaparecer a alguien del camino. Hasta que un día aquel muchachito resolvió hacer eso, justamente en nombre del amor. Y comenzó a matar al papá, a la mamá, a su hermanita. ¿Y saben hasta dónde llegó? Llegó a esconderlos allí en uno del cuarto donde ellos estaban durante días. Y el muchachito salía a la calle, compraba pan, venía, hacía su vida, habiendo matado a sus padres. Noticias como esta nos hace ver cuál es la indiferencia, cuál es el grado de violencia, de agresividad y de insensibilidad que el ser humano hoy tiene. Padres matando hijos, hijos matando padres, y etcétera, etcétera. Y cada vez encontramos un mundo más frío, más indiferente, más violento en lo natural. Romanos 8:22 dice que la naturaleza gime por causa del pecado. La naturaleza grita por causa del pecado. Terremotos, hambres, tornados. La naturaleza parece que se levanta, parece que enloquece. Un desequilibrio climático de manera generalizada. Levanta su voz. Cada vez nuevas enfermedades, nuevas pandemias. 40 millones de personas mueren por año por causa de hambre. 1 de cada 4 niños sufre desnutrición infantil. Todo eso, ¿culpa de qué? Guerras, armamento y aparte, todo ese desequilibrio que hoy vivimos.
donde la naturaleza levanta su voz para decirnos: este mundo no está dando para más, sino que el ser humano cada vez está más sordo ante las señales. ¿Y qué decide las señales astronómicas? Jesús mencionó que antes de su venida el sol, la luna y las estrellas caerán del cielo, el sol se oscurecerá, la luna será sangre, y todos nosotros conocemos lo que pasó el 19 de mayo del año 1780. Una de las cosas que tenemos que distinguir es entre un fenómeno natural y una señal. Un fenómeno natural es predecible. Cuando alguien dice: va a haber un eclipse, hay gente que se levanta y dice: un eclipse, señal de que Jesús viene. Eso no es señal, eso es un fenómeno natural. Una señal es algo inexplicable. ¿Qué sucedió el 19 de mayo del año de 1780? Un día como cualquiera, a partir de las 8 o 9 de la mañana comenzó a venir una nube negra del sudeste, allá en Nueva Inglaterra, que de paso afectó parte de Nueva York y parte de New Jersey también. Y un viento frío y helado, aquella nube negra esparció, y una oscuridad densa cubrió, pareciera, toda la tierra. Cuando hablo de una oscuridad densa, significa que aun cuando tú prendías una vela, ni siquiera la luz de la vela podía disipar la oscuridad. Las personas no podían mirar a unos 20 centímetros de distancia una hoja en blanco. Un fenómeno totalmente sobrenatural, no natural. 19 de mayo de 1780. Aquellos días de primavera, parecía otoño. Las hojas de los árboles comenzaban a caer, las hojas de los árboles verdes comenzaron a hacerse amarillas. Aquel día oscuro será recordado en la historia como uno de los días donde la gente corría de un lado para otro diciendo: ¿qué cosa está pasando? Aquella misma noche la luna apareció como bañada en sangre. 13 de noviembre del año 1833, una madrugada entre América del Norte y Canadá, se hizo el cálculo que más o menos 1 billón de meteoritos cayeron. 1 billón de meteoritos. Iluminó el cielo por 4 horas seguidos. Los historiadores dicen así: esta fecha siempre será recordada, pero jamás será explicada. Eventos sobrenaturales que anunciaba obviamente el regreso de Jesús. Mas, pastor, entonces, ¿qué falta? Las cosas que Jesús mencionó ya se cumplieron. Mas Jesús todavía reservó la última señal. Y Mateo 24:14 no dice que los hijos de Dios tenemos que estar esperando allí terremotos, tornados para decir que Jesús viene, porque la última señal no tiene que ver con desastres. La última señal para la venida de Jesús no tiene que ver con catástrofes. La última señal no tiene que ver con pandemias. La última señal no tiene que ver con terremotos. La última señal tiene que ver con la buena noticia, porque el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso es que para predicar el evangelio no tenemos un calendario para decir solamente existe una fecha. Predicamos en verano, en invierno, en otoño. Predicamos en lluvia. Predicamos en frío o en calor. Predicamos en todo momento porque hay prisa. Jesús está volviendo y el evangelio tiene que ser predicado. Y la misión Dios ha entregado a su iglesia. Somos colaboradores porque la venida de Jesús demanda de la predicación del evangelio. Y nosotros estamos aquí para decir: Señor, realmente quiero que vengas, y yo estoy aquí para poder predicar el evangelio. Dios nos ha dado lindos privilegios. Hoy tenemos medios de comunicación que llevan el evangelio para todo el mundo, desde cualquier parte donde alguien esté. Desde Chile hay mensajes para América del Norte, para Europa. Desde Brasil para toda América del Sur, para América Central y para todo el mundo. El evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Dios permitió que la iglesia aquí en Sudamérica tenga nuevo tiempo, y a través de nuevo tiempo ustedes son testigos de cómo Dios está usando este medio de comunicación, porque hay prisa. Jesús está volviendo. La pregunta es: ¿cómo lo estoy esperando? Las señales no es para vivir obsesionado mirando qué cosa se cumplió y qué falta. Las señales nos deben ayudar a vivir no alarmados, sino preparados. Por eso es que lo más importante de Mateo 24 no son las señales que se cumplieron. Lo más importante es cómo me preparo para la venida de Jesús.
Hay gente tan obsesionada, obviamente, yo no estoy en contra de poder siempre repasar las señales, porque esto son como postes que nos indican cuánto falta para la venida de Jesús. No está mal, pero hay tanta gente que está obsesionada en los diarios, en los periódicos, en las noticias, y y la preparación y la predicación del Evangelio, que eso es lo que más urgente ahora, eso es lo más urgente. ¿Dónde quedó nuestra preparación? Y ustedes saben que después de Mateo 24, Jesús va a dedicar 7 parábolas para decirnos cómo esperarlo. 7 parábolas. Entre todas las parábolas e historias, hay una que me llama la atención. Y vamos a Mateo 24, versículo 37. Mateo 24, 37 dice así: mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Presten atención aquí. Jesús va a contar por lo menos 7 historias de cómo su pueblo necesita estar preparado. Entre todas esas historias aparece la historia de Noé. Para poder entender la historia de Noé tenemos que ir a Génesis. Eso estaría para casa. Pero quiero resumir un poquito cuál era la generación de el pueblo antediluviano. ¿Cuál era la generación de Noé? La generación de Noé se caracterizaba por 3 Is. Primera I, inmoralidad. Segunda I, incredulidad. Tercera I, insensibilidad. 3 cosas: inmoralidad, incredulidad, insensibilidad. 3 cosas que caracterizaban su tiempo. La maldad creció al extremo. Pero ¿sabes qué cosa es lo que realmente me impacta? Que cuando Jesús describió la generación de Noé, no colocó ningún pecado de la generación de Noé. No dijo, vino el diluvio porque la generación era incrédula, porque la generación era inmoral. No dijo eso. Jesús dijo las cosas más comunes que todos los seres humanos hacemos: comer, beber y casarse. Pregunto, ¿hay algún pecado aquí? No hay. ¿Dónde está el pecado? Alguien puede decir, que Jesús aquí está hablando de la glotonería, la comida, la bebida, está hablando. No, aquí está hablando de las cosas más comunes. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Jesús, cuando describe la generación de Noé, en lugar de poder acusar por alguno de sus pecados, coloca cosas comunes? ¿Cuál es la señal? ¿Qué cosa es lo que yo tengo que entender? Señor, como en los días de Noé. Muy bien, ¿cómo es que la generación de Noé era inmoral? Claro, veo la inmoralidad y digo, es igual. No, Jesús no dice eso. Comían, bebían y se casaban. ¿Por qué Jesús coloca esas características? ¿Por qué no coloca otras características que hacía que la generación de Noé pueda realmente merecer el juicio divino? Por una razón. Acompáñenme ustedes una vez más al versículo 39. ¿Correcto? Versículo 39. Dice así el texto bíblico: no entendieron hasta que vino el diluvio. Y yo he tratado de poder traducir esta palabra de no entender, incluso de buscar en otras versiones, y hay una que me encantó más. La palabra no entender también se traduce como ignoraron todas las señales antes del diluvio. La palabra no entendieron también es no percibieron. A mí me encanta más esa traducción. ¿Qué cosa pasa? La generación de Noé vio tantas cosas no naturales y ellos se acostumbraron tanto que ya no les importó el diluvio. O sea, la generación de Noé, aparte de los pecados, era la generación más distraída y entretenida. Esa es la señal. Distraída. Ellos estaban tan distraídos en las cosas tan comunes. ¿Qué les importó el diluvio? ¿No les parece que nosotros estamos exactamente viviendo en la generación más distraída, más entretenida? Tenemos tanto entretenimiento, tanta distracción, que ahora las noticias son datos estadísticos. Antes era sorprendente, ahora no nos sorprende más. Ahora vemos cosas sobrenaturales y pareciera que es del común.
Nos hemos convertido insensibles. El diluvio estaba llegando y ellos continuaban haciendo sus cosas comunes. Hoy nosotros, Jesús está volviendo y continuamos con nuestra vida exactamente como está, sin hacer nada para esperar a Jesús. Una generación distraída y una generación entretenida. Ignoraba todo lo que acontecía. Queridos, nosotros hoy somos esa generación. Vemos tantas señales, vemos tanta evidencia, repasando las señales que ya se cumplieron, viendo lo que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, continuamos con nuestras actividades normalmente como si nada va a pasar. Como si nada va a pasar. Distracción y entretenimiento. Estos hombres, estas mujeres, vieron animales entrar al arca y para ellos apenas fue un show más, mas no una señal de que el diluvio venía. Esta gente se acostumbró tanto a escuchar el mensaje de advertencia que se volvieron sordos. Nosotros tenemos un problema. Mientras más escuchamos mensajes de advertencia y mensajes que vienen de Dios para nosotros, nos acostumbramos a oírlo, que llega un momento que ya no hace ningún efecto en nuestra vida. ¿Y qué peligroso es eso? Escuchamos tanto de la venida de Jesús, pero no nos preparamos para la venida de Jesús. Escuchamos tanto de misión que no estamos envueltos en misión. Escuchamos tanto de lo que tenemos que hacer, pero no hacemos nada de aquello que tenemos que hacer, porque estamos distraídos y entretenidos en nuestras propias actividades. Hoy la gente prefiere más distracción que salvación, más comodidad que espiritualidad. Hoy la gente ya no quiere lo eterno, quiere lo pasajero. ¿Y sabes qué cosa es lo peor? Que esto también está entrando dentro del mundo de los creyentes. El amor por el mundo está apagando nuestro amor por Dios. El fuego por las cosas de esta vida está apagando el fuego por la venida de Jesús. La comodidad en esta tierra nos está desviando de la dirección correcta y continuamos exactamente igual como si nada estuviera pasando. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3 dice: aun cuando estés caminando por esta tierra, nunca saques tus ojos de arriba. Mira arriba y mira desde arriba, porque si tú miras solo abajo, el brillo de arriba nunca verás. Pero si tú miras desde arriba, todo el brillo del mundo se habrá apagado. Esta mañana yo quiero hacer un llamado muy especial. ¿No será que nosotros también estamos distraídos? ¿No será que nosotros también estamos entretenidos? ¿No será que nosotros estamos tan cómodos como si aquí vamos a vivir eternamente? ¿No será que estamos descuidando lo más importante de nuestra vida? ¿No será que nuestros ojos están en el lugar incorrecto? Y en lugar de obedecer lo que dice Romanos 13:11, es hora de abrir los ojos, es hora de levantarlos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Lo leemos cientos de veces el texto bíblico, pero no hacemos nada para despertar. Ahora está más cerca la salvación. Ahora más que ayer. Ahora más que ayer. Es hoy. Jesús está volviendo. Si la venida de Jesús no arde en tu corazón, necesita haber un cambio urgente en la vida. Si te sientes tan cómodo en este mundo y no tienes necesidad ni deseo que Jesús vuelva pronto, alguna cosa tiene que acontecer en tu vida. No estás en la dirección correcta. Y esta mañana te voy a decir una cosa: tú no estás haciendo cosas malas, pero estás muy distraído. Habrá mucha gente que no se perderá por haberse hundido en el pecado, simplemente porque no vivió con Jesús. Habrá tanta gente buena que estará perdida igualmente que aquellos que hicieron tanta maldad, simplemente porque rechazaron la gracia de Cristo. Habrá gente buena en el lago de fuego junto a los peores y mayores criminales del mundo, porque nuestra salvación no se trata de lo que hacemos, se trata de parte de quién estoy, quién está conmigo, quién es el centro de mi vida, qué cosa es lo que estoy amando en esta vida.
y hace algún tiempo atrás yo cambié un poquito mi llamado. Antes yo siempre hablaba para aquel que se siente sucio, miserable y pecador, y me di cuenta que eran unos poquitos que se sentían así. Hoy ya cambié de llamado y dije, ahora yo quiero hacer un llamado para aquel que se siente cómodo, feliz como está, para aquel que no hace nada malo, es buen padre, buen miembro de iglesia, pero está igualmente de perdido que aquel que condena, porque no tiene a Jesús. Estamos tan distraídos que nuestros ojos están solamente en esta tierra y no en el cielo. ¿Y ustedes saben cuál es el peligro de eso? Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. El Evangelio tiene prisa. Necesitamos predicar el Evangelio. Jesús está volviendo, pero necesitamos despertar. Necesitamos ajustar nuestro foco. Necesitamos mirar a Jesús. Necesitamos que en nuestro corazón vuelva a arder la llama del regreso de Jesús. Dios está buscando una generación de hombres y mujeres, una iglesia, no solamente que haga las cosas correctas, sino que tenga a Jesús como el centro de su vida. Uno de los mayores peligros que tiene esta iglesia es que no comete pecados escandalosos, pero Jesús está fuera de la puerta, fuera del corazón. Apocalipsis 3:20 no es dicho para el incrédulo, no es dicho para el inconverso. Apocalipsis 3:20 es para la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus intereses? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde está tu visión? Y en el nombre de Dios, esta mañana yo quiero invitarte para ajustar una vez más el foco de tu vida y mirar lo eterno que Dios ofrece. Voy a invitar a mi esposa que venga para cantar. Y mientras mi esposa canta un lindo himno sobre el regreso de Jesús, yo voy a hacer un llamado muy especial. Y este llamado es para todos los que estamos aquí, para todos aquellos que somos conscientes que necesitamos hacer un cambio urgente, para todos aquellos que necesitamos involucrarnos en el plan de Dios, en la misión de Dios, y para aquellos que soñamos con el cielo. Si esta mañana tú sabes que hay algo que se ha desviado del camino, tus ojos están en una dirección incorrecta, mientras escuchas esta música, yo quiero que te levantes y vengas aquí adelante para poder orar. ¿Y sabes por qué lo hago esto? Porque durante todos estos días yo invitaré a tantas personas a entregar su vida a Jesús, pero yo comenzaré con la iglesia, porque quien primero necesita entregar su vida a Jesús es la iglesia. Somos nosotros, porque muchas veces creemos que por hacer las cosas correctas ya está bien, mas Jesús está fuera del corazón. Y si esta mañana tú sientes el toque del Espíritu hablando a tu vida, hijo, hay una cosa que cambiar, levántate y ven. Yo pregunto, ¿quién será el primero en venir? ¿Habrá alguien aquí que esta mañana dice, Señor, yo necesito, ven aquí por favor, yo quiero orar contigo? Y mi esposa ahora va a cantar, y mientras mi esposa canta, si tú quieres venir aquí adelante, ven sin miedo, ven esta mañana y dile, Señor, por favor, ayúdame, yo necesito mirar el cielo, yo necesito que la llama de la venida de Jesús arde una vez más en mi corazón. Ver a tu Salvador.
¿Quieres ver a Cristo volver? Escucha esto. Si Jesús viniera hoy, ¿cuál sería tu sentir? Tal vez intentarías esconderte debido a algún pecado que no quieres abandonar. ¡Qué horror! Con los impíos perecer. Es real tu deseo de verlo volver. Anhelas ver a tu Salvador. Son tus labios, Lord, es tu vida, amor. ¿Quieres ver a Cristo volver? ¿Quieres ver a Cristo volver? Amén. Gloria a Dios por nuestras decisiones. Qué bueno que ustedes vinieron aquí. Tú sabes que la decisión por Jesús necesita ser renovada todos los días. A veces nosotros creemos que porque un día entregamos nuestro corazón a Jesús, eso es suficiente. No, necesita todos los días la puerta del corazón ser abierta. Y a veces creemos que los llamados no es para nosotros y nos volvemos tan insensibles. Y una de las cosas que me gusta es que todavía hay personas que no pierden la sensibilidad cuando escuchan la voz de Dios. No importa mi cargo que tengo, no importa quién soy, yo necesito de Cristo. Yo necesito de Jesús. Y si tú todavía no pierdes esa voz, esa sensibilidad, por favor, es porque estás dando aún espacio para que el Espíritu Santo trabaje. El Espíritu Santo jamás podrá trabajar en un corazón lleno de sí mismo. El Espíritu Santo trabaja en un corazón necesitado de Cristo. Y si esta mañana estás aquí, es porque en tu corazón hay una necesidad de arreglar algunas cosas con Dios. Y yo te felicito por hacer pública una decisión como esta. Y yo quiero hablar para aquel que está mirándome del otro lado de esta pantalla. Hoy estás allí desde casa acompañando. Estás lejos de Dios. Vuelve ahora. Hay un pecado que todavía no has abandonado. Por favor, suelta ahora. Todos los días tenemos oportunidades para salvación. El cielo trabaja para nuestra salvación. Por favor, no quedes en indiferencia. No te acostumbres a oír sermones y dejar decisiones. No te acostumbres a mirar las noticias como datos estadísticos. Todo nos indica que Jesús está volviendo. La puerta está abierta todavía. Los brazos de Jesús aún están abiertos. Hay oportunidad para ti. Estoy hablando para alguien que está lejos de Cristo. Y este sermón está llegando hasta el lugar donde está. En el nombre de Jesucristo, vuelve hoy a Jesús. Porque Jesús te ama y el cielo está listo para recibirte. La eternidad no será igual sin ti. Porque tú fuiste creado con un propósito. Por favor, vuelve a Cristo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque esta mañana una vez más nuestros ojos pueden levantarse a lo glorioso y lo eterno que tú nos ofreces. Perdónanos porque con el tiempo muchas veces nos vamos volviendo indiferentes. Porque sabemos, porque conocemos, nos volvemos insensibles. Vemos las cosas simplemente como algo natural que tiene que pasar, mas no abrimos nuestros ojos para darnos cuenta que realmente tú estás volviendo. Pero las señales no son para vivir armados, es para vivir preparados.
Y por eso estamos aquí. Estamos aquí para renovar nuestro compromiso, nuestra entrega. Estamos aquí para que tú despiertes nuestras conciencias. Estamos aquí para estar envueltos en la misión, que es la última señal para el regreso de Jesús. Estamos aquí para renovar nuestro compromiso y para decir: Señor, si mis ojos están todavía en las cosas de esta vida, por favor, levanta mi cabeza para mirar lo eterno y grandioso que tienes para mí. Acepta hoy nuestra entrega. Tú sabes los cambios que tenemos que hacer, mas ningún cambio puede venir solamente de nuestro corazón. Son producidos por la necesidad que coloca tu espíritu y porque tu mismo espíritu puede transformar nuestra vida, nuestro carácter a imagen y semejanza tuya. Y esta mañana colocamos nuestra vida en tus manos. Estamos distraídos, Señor. Hay tanto entretenimiento, hay tanta distracción. Este mundo tiene brillo y tiene color. Estamos tan envueltos en nuestras cosas comunes y cotidianas que apenas nos contentamos con no hacer mal a nadie, que apenas nos contentamos con ir a la iglesia, apenas nos contentamos con ser miembros de una iglesia, mas no hay absolutamente nada más que eso. Mas hoy queremos que tú puedas llenar aquel corazón que está vacío, que tú puedas darnos tu poder, tú puedas darnos tu Espíritu Santo para prepararnos para tu regreso. No queremos ser parte de aquella generación distraída y entretenida, porque aquella generación terminó destruida. Queremos ser parte de una generación que tiene sus pies aún en la tierra, mas sus ojos están en el cielo, que tiene su trabajo que realizar, mas tiene una misión que cumplir, que estamos aquí sabiendo cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro camino y cuál es nuestro destino. Ayúdanos a tomar con tal seriedad nuestra espiritualidad y nuestra relación contigo, que hoy podamos salir de aquí con una nueva perspectiva, con nuestros ojos abiertos, con una conciencia despierta de que no hay tiempo más para jugar con el pecado, de que no hay tiempo más para poder postergar decisiones, de que no hay tiempo más como para poder alargar ciertas cosas que hoy tenemos que soltar. Ayúdanos, por favor, a despertar cada día y soñar con tu regreso, y que cada día que tú nos des aquí en la tierra sea un día de preparación, porque lo más importante de nuestra historia no será los logros ni los títulos que conseguimos aquí. Lo más importante será un día ser recibido en el reino de los cielos, y para ello queremos que tú nos prepares. Jesús, queremos verte volver, mas por favor, actúa en nuestra vida, transforma nuestro corazón, involúcranos en la misión, prepáranos para tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los que somos padres entendemos mejor el concepto de amor desde el momento que tenemos a nuestro bebé en brazos. Muchas cosas cambian en nuestra vida, partiendo desde los conceptos más básicos, pero podemos comprender mucho mejor el amor que Dios tiene por nosotros y nuestra actitud hacia Él. Tengo una hija de 2 años y ella me enseña cada día la manera como Dios me ama, de una manera incondicional. Pero a través de sus actitudes también aprendo la manera como yo actúo delante de Dios. Cuando uno es padre, no quiere que nada pueda suceder para sus hijos. Quiere protegerlos, librarlos de peligro, de caídas, de dolor. Y para ello tiene que colocar ciertos límites y reglas. Cuando uno es hijo, no entiende muy bien las reglas, porque piensa que detrás de cada no, lo que está haciendo el papá o la mamá es privarle su libertad. Y uno, cuando es hijo, cree que realmente nos están privando de algo bueno, hasta que uno se convierte en padre. Y cuando uno es padre, uno entiende que a la verdad nunca te privaron de algo bueno. Detrás de cada regla y detrás de cada no, estaba un yo te amo. Yo no quiero que sufras. Yo no quiero que te caigas, no quiero que te lastimes. Y es por eso que yo coloco un límite. No cruces esta línea, no vayas al filo. Cuidado con esto. Detrás de cada no es una expresión de amor. ¿Por qué será que los seres humanos nos rebelamos tanto con la ley de Dios? Detrás de cada no de Dios hay un sí, yo te amo. Yo no quiero verte lastimado, no quiero verte sufrir. Yo te amo, quiero que lo entiendas. Pero el diablo nos ha hecho creer que la ley de Dios es una restricción de nuestra libertad y que la gracia de Dios
es la libertad para hacer lo que uno quiere. Y es por eso que hay tanta gente discutiendo la ley de Dios, diciendo que la ley, ese conjunto de prohibiciones ya pasó, eso fue para el Antiguo Testamento, que al cielo llegamos, hay un grupo que lleva por la gracia y otro grupo que llega por la ley. Mas la Biblia presenta una sola teología y un solo plan de salvación. ¿Cuál es el papel de la ley dentro del plan de salvación? ¿Cómo estás viendo la ley de Dios? ¿Como restricción o como amor? Recuerda que la ley es el reflejo del carácter de Dios y Dios es amor. Y si la ley se fundamenta en el amor, entonces esta no puede ser quebrada, porque Dios es amor. Bienvenido, comienza un nuevo episodio de Biblia Fácil. Y hoy abordaremos este tema que durante varias temporadas hemos tocado de diferentes puntos de vista. Mas hoy apenas tocaremos aquellos textos que aparentemente son contradictorios, aquellos que parecen decir que ya no existe ley, aquellos que parecen mencionar de que la ley de Dios ya no es necesaria. Acompáñame en el estudio de hoy y esa será la respuesta a la pregunta que tenemos en el programa. ¿La ley de Dios fue abolida? Bienvenido, comienza Biblia Fácil. Antes, como siempre, antes de abrir la Biblia, vamos a pedir la dirección de Dios y vamos a pedir que Él nos ilumine a través de su palabra. ¿Oramos? Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y encontrar en ella respuestas para nuestras dudas. Ayúdanos a comprender tu ley, cómo entra dentro del plan de salvación. Por eso abrimos tu palabra, para que puedas iluminar nuestra mente y podamos encontrar tu gracia y tu ley que actúan en armonía, porque tu ley es el reflejo de tu carácter. Toma nuestro corazón, danos entendimiento para poder comprender tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. Mencionamos desde el primer capítulo que la Biblia tiene que ser estudiada y que hay principios. Comienza con una actitud. La actitud es yo me someto a lo que Dios dice. La principal, hay otras obviamente. Y la manera como nosotros estudiamos la Biblia es nunca aislando un texto de toda la Biblia. ¿Verdad? Eso es un principio. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una sola teología y la Biblia presenta un solo evangelio. Tanto así que Apocalipsis capítulo 14 dice que un ángel vuela por el cielo trayendo el evangelio eterno. No hay dos evangelios, no hay dos maneras de salvarse, no hay dos caminos, no, existe uno solo, ¿correcto? Entonces, hay personas que piensan así. La ley y la gracia siempre están en un ring de boxeo. Entonces ahí está la ley ganando hasta que aparece la gracia y la gracia noquea a la ley y le dice, tú ya moriste porque ahora yo gané. Entonces en el Nuevo Testamento la gente se salva por gracia, mientras que en el Antiguo la gente se salva por ley. Qué curioso, curiosa manera de pensar que en el cielo habrá dos grupos, unos salvos por la ley, otros salvos por la gracia, cuando eso es totalmente incoherente con la Biblia. ¿Qué cosa es lo que la Biblia enseña? Hoy voy a colocar la ley en el lugar que la Biblia coloca, ¿correcto? Sin anular la ley, porque hay un ataque tremendo dentro del propio cristianismo hablando sobre la ley. Ahora, quiero decirte que hoy no voy aquí a abordar el tema de por qué la ley, detalles de la ley, porque para eso en varias temporadas hemos tocado ese tema. Hoy tocaremos solamente aquellos textos que aparentemente contradicen, entendiéndolo dentro de su contexto, para ver que en la Biblia hay armonía, hay unidad, y presenta un solo evangelio y la ley entra dentro del evangelio, no como medio de salvación, sino como evidencia de salvación. No es la causa, es la consecuencia. La causa es Cristo, la consecuencia es la obediencia, porque somos salvos por fe y gracia. Gracia es lo que yo no hago nada y Cristo me ofrece. Fe es mi respuesta y la fe demanda de obediencia. Teniendo en claro ese asunto, vamos entonces a la primera pregunta. ¿Cómo se salva el hombre? El hombre se salva solamente por una causa, una sola. No hay dos, no hay tres. Y esto que quede muy claro. Romanos 3:20 dice así:
Y por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Si entendemos bien este texto, hemos resuelto todo el problema. ¿Qué cosa dice Pablo? Nadie se salva por hacer. ¿Correcto? Nos salvamos por lo que Cristo hizo. Entonces, nadie es salvo por las obras de la ley. Nadie es justificado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué cosa es lo que ustedes ven en este texto? ¿Que la ley ya no sirve o que la ley tiene un propósito diferente? Este es el problema que muchos no entienden. Le voy a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que alguien me dice, estás manchado el rostro. Yo me voy al espejo. You came in soft, but you left a mark on my white shirt sleeve, red like a spark. You click some tile and I lost my cool. You don't say much, but you bend the room. Sigue, baby, sigue, don't let go now. My heart goes loud when you spin around. Hands on my name like you know the code. One look from you and the whole place glows. Calle de fuego, calle de fuego. You burn me slow. Calle de fuego. We were in love. That never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go.
y en el espejo veo una mancha en mi rostro. Entonces agarro el espejo y quiero limpiarme con el espejo. ¿Qué va a suceder? La mancha va a crecer, porque el espejo no tiene la función de limpiar. El espejo tiene la función de mostrar, no limpiar. Lo mismo sucede con la ley. Si yo voy a la ley para decir, guardo la ley y me salvo, voy a estar condenado porque la ley me dice, soy pecador y merezco la muerte. Si yo intento salvarme por medio de la ley, estoy perdido, porque la causa de la salvación, ¿quién es? Cristo. Pero cuando yo voy a Cristo, no es que la ley dejó y ya no sirve y que ya... No, ¿por qué? Porque mientras esté en este mundo, siempre voy a necesitar del espejo para decirme está sucio y que necesitas ir al agua. Y siempre voy a necesitar de la ley para que me diga cuál es mi problema y me muestre el camino. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. Entonces, nunca hubo una disputa. A la verdad hubo armonía. Eso veremos de aquí a 2 capítulos más, cómo entra dentro de la justificación por la fe. Entonces definamos aquí un asunto. La causa de la salvación es Cristo. Es la causa. La consecuencia de que soy salvo por Cristo es la obediencia. Jesús nos dice, guarda los mandamientos para salvarte. Jesús dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque la obediencia a la ley de Dios es la evidencia, es la consecuencia, es el resultado. Y por una razón simple, la ley tiene su fundamento en el amor. Los 4 primeros mandamientos, amor a Dios. 6 últimos mandamientos, amor al prójimo. No que Jesús clavó la ley en la cruz. Si en la cruz mostró su amor, ¿cómo va a clavar el amor? Si la ley se fundamenta en el amor, que es el carácter de Dios, entonces la ley de Dios no puede ser abolida. ¿Cuál es el problema? Los judíos, desde que fueron deportados a Babilonia, colocaron a la ley en el lugar incorrecto. Y eso es todo lo que el apóstol Pablo está hablando en sus epístolas. Gálatas, Colosenses, Romanos. Cuando él escribe, él está atacando un tema que es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? La gente queriendo ser salva por guardar la ley. Pablo dice, no, señores, nadie es justificado por eso. Somos justificados por Cristo. Ahora, quien está en Cristo se coloca en armonía con su ley. Porque la ley viene a ser la consecuencia, no la causa. Hay personas que piensan, dicen, no, la iglesia adventista dice que por la ley se salva. ¿Cuándo? Nunca hemos predicado eso. Porque la salvación es Cristo. Pero cuando uno está en Cristo y es nueva criatura, el Espíritu Santo nos coloca en armonía con su voluntad. De aquí vamos a ver en qué consiste incluso el nuevo pacto. Entonces, el ser humano nunca ha sido salvo por la ley y nunca se salvará sin la gracia. Hay una armonía. Ahora, Efesios 2:8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, en estos 2 versículos hay 2 palabras que necesitamos prestar atención. Somos salvos por gracia y el 10 dice que somos creados para buenas obras. ¿Cuál es la diferencia entre por y para? Es mucha. Yo soy salvo por la gracia para buenas obras. Muy bien, son 2 direcciones distintas. Soy salvo por Cristo para buenas obras. Y las buenas obras se muestran a través de la obediencia. No es que la gracia me salvó y hasta hago lo que quiero. No, soy salvo para. ¿Se comprende ese concepto? Soy salvo por la gracia de Cristo para caminar en las obras, en la ley, en los mandamientos, en lo que Dios ha colocado para mi vida. El por y el para están en el mismo párrafo. Romanos 3:20 dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera si no confirmamos la ley. Presten atención aquí. Quien escribe Efesios y quien escribe Romanos es Pablo. ¿Está bien? No se olviden de ese concepto. Aquí Pablo está asegurando, por la fe
¿Anulamos la ley? Nadie piensa eso, dice. Al contrario, confirmamos la ley. Y aquí viene el problema. Pero Pablo en Gálatas dice esto, pero Pablo en Corintios. O Pablo está loco que en una carta habla una cosa y al otro dice otra cosa, o yo estoy entendiendo mal lo que escribe Pablo. Porque es el mismo que escribe. El mismo que escribe a Gálatas es el mismo que escribe a Romanos. El mismo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es que Pablo Romano dice, no anulamos la ley? Y en Gálatas, sí, la ley ya no sirve. ¿Qué está pasando acá? No estamos hablando ni siquiera de otro autor, del mismo autor. Pero algunos se aferran. Aquí dijo así, lee pues los demás también. ¿Qué sucede? Hay muchas personas, como ya dije, que quieren adaptar la Biblia a su gusto, que solamente agarran textos aislados. Cuando Pablo habla de ley, necesitamos entender cuál es el concepto de ley que tenía Pablo. Para nosotros, o para muchos creyentes, piensan cada vez que de la Biblia dice ley, son los 10 mandamientos. No. En la Biblia existen leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes morales, leyes de alimentación, leyes de salud, leyes que tenían que ver con ceremonias. Entonces, hay que colocarlo dentro de su contexto para no caprichosamente manipular la Biblia y decirle hacer aquello que yo quiero que diga. Que ya vimos que ese es el mayor ataque que hoy tiene la Biblia. O distracción para no leer, o un ataque de interpretación. Vamos a ver entonces cómo esto ya dijo Pablo y cómo Pablo colocó Romanos 3:20, que no se anula la ley, sino confirmamos, cómo hay otros textos que aparentemente contradicen. Muy bien, vamos a colocar de manera general algunos textos. Primer texto que por allí dicen así. Bueno, la ley de Dios fue solamente para el pueblo de Israel. ¿Escucharon ustedes ese argumento? Solo para Israel. ¿Por qué? Porque la ley de Dios comienza en Éxodo 20 diciendo así. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Muy bien, ya ven, la ley fue solo para Israel. A ver, presten atención aquí a este detalle. La ley de Dios fue dada a Israel, pero no solo para Israel. Debo hacer aquí un par de ejemplos. Cuando Jesús dijo, yo me voy a preparar un lugar y vendré otra vez, ¿a quién estaba hablando Jesús? Solo a sus discípulos. Entonces yo puedo decir, la promesa de la venida solo fue para los discípulos. Para mí ya no, porque lo prometió a los discípulos. ¿Me están entendiendo? El hecho de que Dios hable para un grupo de personas no significa que son solo para ellos. La promesa de yo vendré otra vez no fue dado para nosotros. Fue dado para los discípulos. ¿Y por qué nosotros creemos en la venida de Jesús? Si no nos dijo a nosotros, lo dijo a los discípulos. Porque aunque fue dado para los discípulos, no solo fue para ellos. ¿Comprenden la idea? En el asunto de la ley, ¿por qué Dios dio su ley al pueblo de Israel? Porque era el único pueblo que tenía la conciencia de un Dios todopoderoso. Todas las demás religiones y pueblos estaban totalmente desviados y el plan de Dios incluso era que el pueblo de Israel pueda ser una luz para que todos puedan conocer cuáles son los principios de vida. Ahora, acá hay un detalle importante. ¿Qué me enseña esto? ¿Por qué Dios comienza su ley recordando que Él lo sacó de Egipto? Por una simple razón. La ley viene después de la gracia, no antes. ¿Dónde está la gracia? Yo te liberté, porque mientras tú eras esclavo, tú no podrías ser libre para obedecer. Fíjense, nosotros tenemos un concepto distorsionado de libertad y pensamos que nosotros somos libres absolutamente cuando hacemos lo que queremos. En la Biblia la libertad tiene un cerco. Tiene un cerco. Ahora, mientras estabas en Egipto, tú no eras libre para obedecer. Por eso yo te liberté. Y como yo te liberté por mi gracia, ahora te doy mi ley. ¿Cuál es la enseñanza allí? Antes de la obediencia, ¿qué cosa viene? La gracia, porque la obediencia es apenas una respuesta al amor de Dios. Señor,
tú me amas tanto, yo te obedezco. ¿No es lo mismo que ocurre en una relación de padres a hijos? Hay una obediencia por miedo y hay una obediencia por amor. La obediencia por miedo es porque siempre me castigas y te obedezco. La otra es, tú me amas tanto que yo te voy a obedecer. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con sus hijos. Temor a Dios es obedecer a Dios, pero por amor. Entonces, ¿qué me enseña Éxodo 22? Que la ley fue dada a Israel, pero no solo para Israel, que primero viene la gracia y luego la obediencia. Otro texto, ahora escrito por Pablo. Romanos 6:14, que es un texto muy usado de paso para aquellos que condenan que la ley ya no existe más. ¿Correcto? Dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es uno de los textos preferidos, ¿no? Ahora, si es que yo tomo Romanos 6:14 y me aferro a Romanos 6:14, yo tengo que eliminar todos los textos de Pablo cuando él dice que la ley no fue anulada. ¿Correcto? Tengo que anular todos. Pero, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito leerlo en su contexto y necesito ver qué está diciendo Pablo. Porque él es coherente. Él no va a escribir a una iglesia una carta, al otro, o una carta con un mensaje contrario. El mensaje, si viene de Dios, tiene que tener una unidad, una armonía. Muy bien, ¿qué significa entonces ya no estáis bajo la ley? Primero aquí coloqué algunos conceptos interesantes. El problema del pecado no se resuelve anulando la ley. Porque si se hubiese resuelto anulando la ley, Jesús no hubiese necesitado morir. Hubiese anulado ahí en el Edén, ¿no les parece? Miren, les voy a hacer un ejemplo. En la cruz, es la mayor confirmación de que la ley no puede ser abolida. ¿Por qué razón? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía tres opciones. Primera opción, desobedecieron, mueren. Punto final. Ya está. Acabó. Segunda opción. La segunda opción es, quito la ley. Sin la ley no hay transgresión, no hay culpa. Aquí tenemos una abogada, ¿no? Se juzga en base a una ley. Si no existe una ley, ¿quién puede ser condenado? No hay nada que te acuse. Entonces Dios puede decir, bueno, hijos, quito la ley. Ya no hay culpa. Se acabó, se resolvió el problema. Y la tercera opción, ¿cuál es? La ley se cumple. Pero en lugar de que tú cumplas la condena, yo lo cumpliré. Porque el pecado no se resuelve quitando la ley. ¿Entienden ese concepto? La cruz fue la mayor evidencia que la ley no puede ser quitada. Que tenía que ser cumplida. Pero ¿dónde está la evidencia de amor? De que lo que nosotros merecíamos, Cristo nos sustituyó. Entonces el problema del pecado no se resuelve quitando la ley, sino Cristo pagando el precio de la transgresión de pecado. Entonces, estar bajo la gracia tampoco es ser lo que uno quiere. ¿Por qué? Romanos 7:12, ¿qué cosa dice? La ley de Dios es pura, es santa, es buena. Vamos a leer ese texto, ¿correcto? Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos 7:12. Dice así, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Bueno, presten atención entonces a este detalle. ¿Cómo es posible que Pablo a Roma diga, la ley de Dios es santa, es buena y es justa, y a los Gálatas diga, ya no sirve la ley? Entonces, ¿qué significa no estamos bajo la ley? No estar bajo la ley significa, ustedes no están más bajo la condenación de la ley, porque Cristo pagó esa condenación. Cuando nosotros leemos todo el contexto del libro de Romanos, ahí va a hablar de cómo el pecado ya no tiene poder ni se señorea más. ¿Y el pecado dónde nos conduce? A la muerte. Nosotros estábamos condenados a morir y la ley nos decía que la paga del pecado es muerte. Viene Cristo, paga nuestra culpa y viene Pablo y dice así, no estamos más bajo la ley. La ley ya no tiene más condenación sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ahora por la gracia de Cristo somos salvos. ¿Recuerdan Romanos 8:1 qué cosa dice?
aquellos que están en Cristo, Romanos 8.1 dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vamos a Romanos, capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando estamos en Cristo, no hay condenación alguna. La ley no tiene más poder condenatorio. Ahora, 1 Timoteo 1.8 dice que la ley debe ser usada de manera legítima. ¿Cuál es la manera legítima? La ley no fue diseñada para salvar. Volvemos a ese concepto. La ley fue diseñada para mostrar el pecado, como menciona el primer texto que nosotros leímos también de Romanos. Muy bien, la ley, en Cristo la ley no ejerce una función condenatoria para formar parte del estilo de vida. Y la ley exigió obediencia, pero la gracia nos da poder para obedecer. ¿Cuándo la ley se usa de manera legítima y realmente nos condena en lugar de salvarnos? Cuando nos aferramos a la ley para salvarnos en lugar de aferrarnos a Cristo. ¿Cuál es el orden? Cristo. Por la gracia de Cristo soy salvo, mas su gracia me da poder para ser obediente. Así funcionan las cosas. Pero aquel que quiere obedecer, problema del judío, quería obedecer la ley, pero rechazó a Cristo. Ese es el tema que Pablo va a atacar siempre en sus cartas, el problema del legalismo. Ustedes desprecian a Cristo y quieren ser salvos solo por guardar la ley. Ese es un problema. ¿Y por qué? Yo les estaba contando que los judíos adoptaron aferrarse a la ley desde que ellos fueron llevados cautivos. Cuando ellos estaban en Babilonia, allí de paso se crearon las sinagogas. Las sinagogas porque estaban lejos del templo, en Jerusalén. Entonces ellos entendieron una cosa, estamos aquí por ser desobedientes. Y porque somos desobedientes, no queremos que esto vuelva a pasar con nuestros hijos. Para ello, a la ley de Dios hay que protegerla tanto que empezaron a colocar costumbres y tradiciones encima de la ley, que hicieron de la ley el asunto más pesado y del sábado hicieron el peor día de la semana. Por eso cuando Jesús vino para enseñar cómo tradiciones de hombres se habían colocado por encima de la ley de Dios. Y Pablo va a atacar el legalismo. Porque muchos judaizantes que iban al cristianismo, primero querían que guarden todas las fiestas, que continúen con todas las ceremonias, cuando eso en Cristo tuvo su cumplimiento. Y Pablo dice, a ver, vamos a poner las cosas en su lugar. La ley no la anulamos, pero no la colocamos en el lugar donde salva. Porque la salvación es Cristo. La ley no está anulada, tiene otra función, otro lugar. Vamos a continuar hablando sobre otros textos que aparentemente son contradictorios después de esta breve pausa. No cambies el canal y ya regresamos. Esto es Biblia Fácil. Presten atención aquí. Muéstrenme ustedes cuál es la maldad que está haciendo esta gente. ¿Está matando? ¿Está robando? ¿Está haciendo daño a alguien? ¿Está traicionando? ¿Está robando? ¿Cuál es la maldad? Dice que esta gente religiosa, para comenzar, echa fuera demonios, profetizan y hace milagros. La ley. Jesús abolió la ley. Algunos versículos en la Biblia afirman que el fin de la ley es Cristo, mientras que otros dicen que los mandamientos de Dios son eternos. ¿De qué manera podemos conciliar estos textos? Por eso quiero invitarte para que puedas solicitar la revista Esperanza en la mira de la verdad. Aquí vas a encontrar un capítulo completo sobre la ley de Dios y solicitarla es muy fácil. Puedes enviarnos un mensaje de texto al WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Te vamos a enviar un enlace para que puedas llenar tus datos para hacerte llegar esta revista totalmente gratis. Así que solicítalo ahora mismo. Vale la pena poder obtener y allí, por nuestra propia cuenta en la Biblia, encontrar respuestas sobre este asunto tan importante. Continuamos entonces con nuestro estudio. Estamos viendo algunos textos aparentemente contradictorios, colocándolos dentro del mismo pensamiento del mismo autor. Ya dijimos, Pablo no está loco para decir a uno una cosa, al otro otra cosa. No. Hay una armonía, pero hay que ver de qué está hablando, de qué ley está hablando o sobre qué aspecto de la ley.
problema de la mayoría de la iglesia cristiana que tenía es que los judaizantes o los judíos visitaban iglesias cristianas, les insistían en mencionar de que si no guardan la ley están perdidos. Pablo dice no, la salvación es Cristo. La ley continúa vigente, pero no pongan en el lugar donde salva. La ley es la evidencia. La gracia que salva, la gracia que transforma y te coloca en armonía con los principios divinos. Muy bien, otro texto preferido es Romanos 10:14. Romanos 10:14 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Yo les mencioné más de una vez de que nosotros tenemos serio problema al momento de poder traducir de un idioma a otro. Por eso es que muchas expresiones necesitamos ir o al idioma original o ver otras versiones, que es la parte más fácil, ¿verdad? Alguien puede decir, no tengo dinero para comprar tanta Biblia. Ingresa a internet, coloca un texto bíblico y te van a aparecer todas las versiones que aparecen sobre ese texto bíblico. Así que no hay ningún problema para eso. Muy bien, ¿qué significa el fin de la ley es Cristo? ¿Cómo es posible que en el mismo, miren la incoherencia de algunos? Algunos leen Romanos 10:4, eliminando Romanos 3:31, que está en el mismo libro, ¿correcto? Ahora imagínense a Pablo, un poquito antes de la carta diciendo, la fe no anula la ley. Y luego, poquito más adelante la carta diciendo, pero el fin de la ley es Cristo. Ya se acabó la ley. Entonces aquí como que hay una incoherencia tremenda, ¿no? Primero está diciendo que la fe no anula y después está diciendo que el fin es Cristo. Entonces Pablo, defínete, ¿es anulada o continúa vigente? Para eso, cuando existe ese tipo de conflictos, y ni siquiera hemos ido a otro libro, estamos en el mismo libro, necesitamos apenas entender qué significa cada expresión. Por ejemplo, la palabra fin, que viene del griego telos. Telos, ¿qué significa? Varias cosas. Objetivo, finalidad. Un traductor vino y dijo, no lo pongamos ni objetivo ni finalidad, pongamos fin, que también lo usamos. ¿Cuál es el fin por el cual estás haciendo? No es fin de cesar, sino cuál es la finalidad. Entonces, la finalidad de la ley es Cristo. El propósito, la finalidad, siempre es conducir al Salvador. Ahora hay coherencia en todo lo que él está diciendo, yendo solamente a buscar las palabras dentro del idioma original. Colosenses 2:14, otro texto que por allí puede traer confusión. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si ustedes analizan bien ese texto, uno ni siquiera necesita ir a otro texto. Hay que analizarlo solamente las palabras que están allí. Vamos a analizar algunas de ellas. Primero, no está diciendo mandamientos, está diciendo acta de decretos. Pero aquel que quiere ver ley, ve ley hasta en las actas, ¿correcto? Entonces hay gente que dice, aquí dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz. ¿Dónde dice ley? Aquí dice acta de decretos. Pero bueno, hay algunos que dicen ya. Pero el texto sigue, dice que había contra nosotros. Y ahora viene la pregunta. Vamos a imaginar que tiene razón y dice, es la ley. ¿Qué tenía la ley en contra de nosotros? No matarás, es en contra de nosotros. No cometerás adulterio, es en contra de nosotros. No robarás, era en contra de nosotros. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, era contra nosotros. Es obvio que Pablo no está hablando de ley. No está mencionando, porque para comenzar, la ley son principios que protegen la relación con Dios y la relación con los otros. Entonces, no está en contra de nosotros. Es más, dice que lo quitó y la clavó en la cruz. Ojo, no dice que clavó en la cruz los mandamientos, dice acta de decretos y que estaba en contra. Otra vez tenemos que ir a las palabras en las cuales fueron escritas originalmente. Y la palabra acta de decretos en griego es hierógrafo.
Esta palabra hierógrafo es traducido como documento, acta o certificado de deuda. ¿Qué pasaba? Cuando antes había una deuda, el deudor firmaba un documento a puño y letra. Él firmaba: yo me comprometo a pagar completamente esta deuda. Eso era el documento legal. Muy bien. ¿Qué cosa hicieron Adán y Eva desde el momento que desobedecieron a Dios? Firmaron el acta. Yo sabía que iba a morir, desobedecí y merezco la muerte. Acta de decretos. ¿Cuál es el decreto? La muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Estaba en la ley? Sí, vas a morir. Viene Jesús y en la cruz, ¿qué cosa hace? Rompe esa acta. ¿Por qué? Porque el pago por ese pecado no fue para el hombre. ¿Quién lo asumió? Cristo. Entonces, ¿hubo pago, sí o no? Sí hubo pago. ¿Pero quién lo pagó? Cristo. Entonces el acta que estaba en mi contra, ahora tiene sentido, en mi contra, porque a mí me decía que voy a morir, ya no está más a mi contra. ¿Por qué razón? Porque alguien ya pagó la deuda. Esa condena yo no necesito más pagarla porque alguien lo pagó por mí. ¿Dónde lo pagó Cristo? En la cruz. Cuando murió, el acta de condenación, mereces morir, fue anulada. Acabó. No está hablando de ley. Hierógrafo, certificado de deuda. Gálatas 3:13 dice que Jesús nos libró de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La muerte. La paga del pecado es muerte. Jesús tomó el documento de deuda, nos libró de la condenación eterna. Esto no es en contra de la ley. Miren, yo les voy a decir aquí un asunto interesante. Quiero que en caso ustedes averigüen bien Mateo capítulo 7, versículo 21, hasta el versículo 23. Ese texto realmente es preocupante, especialmente porque hay gente que piensa que los que se van a perder todos son los malos, aquellos que practican siempre la maldad. Mateo 7, 21 al 23 dice que ni todos los que se van a perder hicieron todo lo malo. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les diré, no os conozco, apartados de mí. ¿Qué dice su Biblia? Hacedores de maldad. Ahora, presten atención aquí. Muéstrenme ustedes cuál es la maldad que está haciendo esta gente. Está matando, está robando, está haciendo daño a alguien, está traicionando, está robando. ¿Cuál es la maldad? Dice que esta gente es religiosa, para comenzar. Echa fuera demonios, profetizan y hace milagros. Mucha atención. Milagros no son evidencia de que Dios está. ¿Correcto? Esta es tarea para casa. Busquen interlinear Mateo 7:23. Y la palabra hacedores de maldad, ¿saben con qué palabra aparece en griego? Anomía. Anomía. ¿Qué significa eso? Sin ley. Solo que es traducido aquí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo Jesús? Hagas lo que hagas en la vida, finalmente tú me conoces verdaderamente cuando tú guardas mi ley. Presten atención a este detalle. Hacer la voluntad de Dios es caminar bajo sus principios. La palabra hacedores de maldad es en contra a aquellos que estuvieron en contra de mi ley. Anomía. Aquellos que están en contra. El antinomismo no entra aquí. Anti es contra, nomos es ley. Entonces no se sustenta con que la ley fue clavada en la cruz. Aquellos que actúan en contra de la ley finalmente son condenados. Lamentablemente no aparece en nuestras versiones de esa manera. Pero cuando va al idioma original, está exactamente esa palabra. Anomos. En contra, o sin ley, los que actúan sin ley. Anomos. Otro texto que se usa, ¿cuál es? Gálatas 3:10.
Ese texto es muy claro, pero lo voy a utilizar porque hay muchos que agarran ese texto y lo aíslan todo lo demás, ¿no? Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo entienden ustedes ese versículo? Hay algunas personas que necesitan ser más minuciosos al leer. Hay algunas personas que leen así: todos los que guardan la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito el que no permaneciere. En ningún momento Pablo dijo eso. Vamos a leer con paciencia. Porque todos los que, esta es la palabra, dependen de las obras de la ley. ¿Qué significa depender de las obras de la ley? Yo quiero salvarme solo guardando la ley. Cuando el ser humano intenta depender de sus obras para llegar al cielo, está perdido. Porque volvemos al concepto. ¿Cuál es la causa de la salvación? Cristo. Él es la causa. Nosotros tenemos a veces un problema para definir entre qué es el Evangelio y qué produce el Evangelio. El Evangelio es Cristo. No hay vuelta, no hay decoración, no hay nada. Es Cristo. Ahora, ¿qué produce el Evangelio? Es otra cosa. El Evangelio produce obediencia. El Evangelio produce la consecuencia. Ahora, los que dependen de las obras de la ley, hay personas que dicen: ¿para qué voy a la iglesia? Gente hipócrita. No hago mal a nadie, soy honesto, doy limosna, soy bueno, buen padre, no soy desleal. Ya está. ¿En qué confían? En sus obras. Lo mismo que aquel que dice: yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy buenito, yo... ¿En qué confían? En sus obras. Está perdido. Aquel que confía en sus obras o porque guarda las obras de la ley, está perdido. Entonces, ¿quién está bajo maldición? Los que dependen. Porque nuestra única dependencia es ¿de quién? Cristo. ¿Correcto? Es Cristo. Por Él viene la salvación. El resto es consecuencia. Muy bien. La frustración de intentar ser salvo por la ley, solo encontrar condenación, produce maldición. La maldición de estar más lejos de Dios cada vez que uno intenta ser justificado por la ley. Intentar obtener la salvación mediante la ley no está en el plan de Dios, solo trae maldición. Es colocar la ley en el lugar que no corresponde. Eso es simple de entender, ¿verdad? Cuando uno quiere colocar donde no corresponde. Ahora voy a tocar de manera general algunos aspectos de la ley, porque como ya mencioné, en varias temporadas se ha hablado muchos aspectos de este asunto. Hay personas sinceras que dicen así: pastor, pero en el concilio de Jerusalén ya se abolió la ley, se anuló la ley. Hubo un concilio donde hubo un problema y ahí dice que ya la ley no existe. Y saben, tristemente es gente que así escuchan decir, pero no leen el texto. ¿Dónde está el primer concilio de Jerusalén? En Hechos 15. Hechos 15 me habla de ese primer concilio, donde hubo un problema justamente en Antioquía entre judíos y gentiles. Los judíos llegaron a los gentiles que eran cristianos ahí y les dicen así: ustedes, si quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. Se levantó un tremendo problema en la iglesia, que tanto así tuvieron que mandar delegados. Entre los delegados estaba Pablo, que va al primer concilio, que es en el año 49, después que obviamente que Jesús fue al cielo. ¿Qué sucede? En ese concilio presentan los argumentos que tienen que tratar. ¿Cuáles son los argumentos? ¿O qué temas tocaron? Circuncisión. Segundo tema, alimentos ofrecidos a los ídolos. Tercer tema, comer carne de animales estrangulados o ahogados. Y cuarto tema, la conducta moral de los cristianos. No se toca la ley de Dios. Si no se toca, el primero tiene que ver con ceremonialismo y lo segundo tiene que ver con conducta. Así que nadie está aboliendo la ley de Dios en el primer concilio de Jerusalén, que fue en el año 49. ¿Cuál es el propósito de la obediencia? Juan 15:10 dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
Recuerden siempre lo siguiente. El asunto es amor. ¿Cuál es la base de la ley? Amor. ¿Cuál es? Un escriba acerca de Jesús. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios de todo corazón. Y la gente dice, wow, Jesús está imponiendo algo nuevo. No, eso estaba en Deuteronomio 6. Jesús está repitiendo exactamente Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, Jesús está poniendo algo nuevo. No, Jesús está repitiendo Levítico 19. ¿Qué cosa está haciendo Jesús? Diciendo, miren, la ley depende. Por eso el versículo 40 dice así. De estos dos depende toda la ley. ¿Sobre qué se sustenta la ley? Amor. A Dios y al prójimo. Porque son principios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Muy bien. Ya dije que en la Biblia hay diferentes tipos de leyes. Pentateuco, leyes ceremoniales, los 10 mandamientos, leyes sanitarias, animales. Entonces, cada vez que hay ley, veamos sobre qué ley está hablando. La ley no existió en el Sinaí, sino antes del Sinaí. Sino de qué manera Dios hubiese cobrado a Caín diciendo, ¿por qué mataste a tu hermano si no habría una ley que diga no matarás? ¿De qué manera José podía decir a la mujer de Potifar, voy a pecar contra Dios si es que no existía en la conciencia de que adulterar era pecado? Entonces la ley de Dios existía antes. Incluso el pueblo de Israel guardaba el sábado antes. En Éxodo 16 dice que durante 6 días a la semana recogían el maná, una porción cada día, y el 6º día doble. ¿Por qué? Porque el sábado no caía. El sábado era guardado antes de Éxodo 20. La ley de Dios estuvo desde mucho antes. Y Éxodo 31 dice que 31:18 que fue escrito por el mismo Dios. Las otras leyes fueron escritas por Moisés. Pero esta fue escrita por Dios. Jesús no vino para abrogar la ley de los profetas, dice Mateo 5, 17 y 18. Pablo, cuando habla de la ley, hay que ver en qué contexto habla de la ley. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Miren lo que dice Hebreos 8, 6 y 10. Esto es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo. Ahora tanto tenemos un mejor ministerio. Está hablando del ministerio de Cristo. Cuando resucitó fue el santuario. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Claro, el mediador en el antiguo pacto, ¿quién era? Moisés. En el nuevo pacto, ¿quién es? Cristo. Establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál era la promesa en el antiguo pacto? Canaán terrenal. ¿Cuál es la promesa en el nuevo pacto? Canaán celestial. Muy bien. Ahora sí, si todo es nuevo, miren lo que no cambia. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué cambió en el nuevo pacto? Cambiaron las promesas, cambió el mediador, cambió el sacrificio, pero no cambió la ley. La ley apenas cambió de lugar, de piedra al corazón. Ese es el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué hay tanto odio a la ley? Daniel 7:25 dice que se levantará un poder que hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Recuerden la Edad Media. Tanta gente murió y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Si ustedes ven, en muchas escuelas hoy se enseña la ley de Dios de manera diferente. No como está en la Biblia. Excluyendo el 2.º mandamiento que dice no te harás imágenes, quitando el 4.º mandamiento que dice acuérdate del sábado y dividiendo el 10.º mandamiento en 2 para que cuadre 10. Un poder que cambia los tiempos y la ley. ¿Y quién está detrás de ese poder? El enemigo. Porque si hay alguien que odia la ley de Dios, es Satanás. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 12:17? El dragón se llenó de ira contra la mujer. Se fue a hacer guerra contra los santos y contra la descendencia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso está en Apocalipsis.
Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si hay alguien que está enfurecido en contra de la ley, es el diablo. Porque aquel que es obediente a la ley de Dios está reflejando el carácter de Dios en su vida. Ahora quiero que entiendas una vez más. La causa de la salvación es Cristo. Solo nos salvamos por Él. Pero la ley tiene un lugar especial dentro de ese proceso. No guardamos la ley para salvarnos. Guardamos porque fuimos salvos por la gracia de Dios. El grupo Fases va a cantar una linda música ahora. Y yo quiero que el Espíritu Santo permitas actuar en tu vida, permitiendo que esta verdad se coloque por encima de tus caprichos y tradiciones, por encima de tus creencias, y comiences a analizar a la luz de la Biblia cuál es el camino que Dios te quiere guiar. Mientras Fases canta, yo estaré orando por esa decisión. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la creencia que me enseñaron cuando yo me convertí? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la forma genuina de vivir? ¿Dónde están las leyes? ¿Por qué pisotear lo que el Señor ya ordenó? ¿Para qué hablar de paz si las guerras hacen parte de un vivir de un cristiano? Decir no es suficiente, necesito testificar. Ya es hora de abrir el corazón y vivir como Cristo aquí vivió, por ti la vida dio. Siente ahora el poder que del cielo llegó. Despierta, iglesia, que novio ya viene. ¿Dónde está Israel? Los sacrificios vivos que ofreció a Dios. ¿Por qué no creen curar? Esto no me actúa como si fuera un fariseo. ¿Dónde está Jesús? Si ya nos conformamos simplemente con la cruz. ¿Para qué construir? Fácil está el templo, no es eso que Dios quiere. Decir no es suficiente, necesito testificar. Ya es hora de abrir el corazón y vivir como Cristo aquí vivió, por ti la vida dio. Siente ahora el poder que del cielo llegó. Despierta, iglesia, el novio ya viene. Aquella que prometió, no tarda la promesa, pronto viene a buscarnos. Despierta, iglesia.
el corazón y vivir como Cristo aquí vivió, por ti la vida dio. Se da el poder que del cielo llegó. Despierta, iglesia, que el novio ya viene, ya viene. Es hora de despertar, abrir nuestros ojos para una realidad mayor. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmos 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Cuando somos salvos por la gracia, lo evidenciamos a través de la obediencia. Por eso, sé fiel a Dios y a sus principios. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra, y ayúdanos a ser fieles a tus principios que estableciste para nuestro bienestar. Coloca tu ley en nuestro corazón. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te espero en una iglesia adventista el séptimo día para continuar entendiendo el plan de Dios para tu vida. Hasta la próxima.